Sí, no. Ya. Bien, esta vez vamos a resolver un ejercicio del libro de Geometría Moderna sobre rectas paralelas. Tenemos este ejercicio que es el número 7 del libro de rectas paralelas, donde tenemos acá dos rectas verticales y dos horizontales. Y nos dicen los datos que tenemos que la L1, o sea, la recta 1, es paralela con la recta 2. Luego tenemos dos secantes que son paralelas. Tenemos que la T1 es paralela con T2. Se nos pide que demostremos que este ángulo con este otro ángulo sean congruentes. O sea, el ángulo X con el ángulo Y sean congruentes. Y los datos que tenemos para poder trabajar, para poder resolver este ejercicio, lo que tenemos acá, el número 1, en las afirmaciones y las razones, tenemos que L1 es paralela con L2. Este sería entonces un dato. El siguiente dato que tenemos es que T1 es paralelo con T2. Este sería el otro dato. Ok, luego hacemos un análisis del bosquejo que tenemos acá de las paralelas, y si tomamos por ejemplo ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces tenemos que este ángulo es congruente con este otro. Entonces a este por ejemplo lo vamos a llamar entonces Y'. Y tenemos también que hay ángulos que son consecutivos y que son correspondientes. Entonces, por lo tanto, si tenemos dos rectas cortadas por una secante, entonces este ángulo que tenemos acá es correspondiente con este, y por lo tanto va a ser igual que este otro. Entonces, al tener este con este lo voy a llamar entonces X'. Y a este entonces también, al ser consecutivo con esto, ser correspondiente, entonces van a ser iguales también. Entonces, ya haciendo ese análisis ahí, entonces tomamos acá como referencia y decimos que la medida del ángulo Y es igual que la medida del ángulo Y'. O sea, este es igual que este. ¿Y este por qué? Por la definición de ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Y luego tenemos que la medida de este ángulo es igual que la medida del ángulo Y' es igual que la medida del ángulo X'. Y' es igual que la medida del ángulo X'. ¿Y esto por qué? Por la definición de rectas paralelas. Rectas paralelas, ¿verdad? Con ángulos consecutivos, cortadas por una secante sus ángulos consecutivos son congruentes. Y asimismo tenemos entonces que la medida del ángulo X' es igual con la medida del ángulo X. ¿Y esto por qué razón? Por lo mismo que tenemos en este ángulo, lo vamos a definir entonces por las rectas paralelas cortadas por una secante, sus ángulos consecutivos son congruentes. Y tenemos que el paso número 6, que la medida del ángulo Y', este que tenemos acá, es igual con la medida del ángulo X. ¿Y eso por qué? Porque podemos hacer una sustitución donde decimos que
En este ejercicio que tenemos acá, en este inciso, en este renglón, tenemos que y' es igual a la medida del ángulo x'. Entonces, hacemos la sustitución de 4 en 5. El siguiente paso, el número 7, sería que la medida del ángulo y es igual a la medida del ángulo x. Esto porque la sustitución de 3 en 6. Y por último tenemos que al tener esto ya la medida de todos estos ángulos, que el ángulo x es congruente con el ángulo y. ¿Y eso por qué razón? Por la definición de ángulos congruentes. Bien, eso sería entonces para poder demostrar que este ángulo es congruente con este. Resumiendo, este ángulo opuesto por el vértice es igual, por lo tanto, este ángulo es correspondiente con este otro, por lo tanto, podemos decir que este ángulo es igual con este, y este, al ser correspondiente también con este, o al ser consecutivo, entonces también es igual. Entonces, por lo tanto, resumimos que este ángulo con este ángulo son congruentes. Así que gracias por la atención.